Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo conferencia de fase B. Recordemos que las conferencias de fase B son las que vemos los días viernes. Las de fase A las vemos los días lunes y miércoles. Y los días domingo tenemos horario de práctica. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Para las personas que quieran compartir el link de inicio, recordemos pues que en este momento pueden hacerlo con las personas que sientan que les interesan estos temas. Generalmente las conferencias de fase B es preferible que la persona haya visto las conferencias de fase A. Sin embargo, pues esta que vamos a ver el día de hoy, pues en realidad desde la conferencia número 1, pues ya hablamos de lo que es el tantrismo. Entonces no tendría pues mucha confusión, más bien mientras más mejor comprendamos cómo es el proceso de la sexualidad superior, pues estaremos, digamos, interpretando mejor o canalizando mejor el conocimiento dentro de nosotros mismos. Ya estamos terminando de compartir. Entonces, bueno, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo al en vivo. Y a todos los que vean la conferencia de manera diferida. Pero estoy viendo que sí están saliendo los comentarios por acá, muy bien. Entonces, esta conferencia del día de hoy, como les decía, la conferencia número 14 de la fase B, 3 clases de tantrismo, pues es muy importante porque vamos a tratar el tema de la sexualidad, que es uno de los, digamos, de los temas que debe quedar más claro cuando iniciamos este trabajo. Bueno, vamos a ir dando inicio. A este tema del día de hoy. 3 clases de tantrismo, conferencia número 14 de la fase B. Entonces, el objetivo de esta conferencia es permitirnos conocer las 3 clases de tantrismo, sus características y cómo aprender a diferenciarlos, de manera que sepamos, pues, qué tipo de tantrismo estamos realizando nosotros y si ese tantrismo que estamos realizando, pues, es el que nos va a llevar a desarrollar nuestra conciencia, a llegar a unirnos a nuestro ser en ese punto donde llegamos a la autorrealización. Entonces, por eso les decía, aunque es un tema de fase B, pues yo diría que entre todos los temas de fase B que muchas veces les hemos comentado, siempre al inicio de la conferencia, que es importante haber visto los temas de fase A, en realidad para este tema en particular, pues no me atrevería a decir que no es necesario haber visto las conferencias de fase B, porque este es de vital importancia y es bueno que lo tengamos pues bastante claro. Entonces, ¿qué es el tantrismo?
La palabra tantra significa sexo. Y tantras equivale a las personas que han practicado sexo, o sea que las dos personas que se unen sexualmente, los dos, cada uno es un tantra. Y el tantrismo, pues el tipo de sexo que realizan o el sexo. Entonces vamos a ver que la batalla entre los magos blancos y magos negros, porque vamos a ver que en realidad eh, vamos a ver que en este trabajo en este trabajo vamos a ver la importancia de nuestra energía creadora sexual, porque el uso que le demos a nuestra energía creadora sexual pues nos define o como magos blancos o como magos negros. Sobre todo cuando ya tenemos el conocimiento, que ya conocemos el poder de esa energía, ya conocemos que esa energía crea o crea de manera negativa o crea de manera positiva, pero siempre va a crear porque esa es la función. Entonces, vamos con esto pues a ver que la gran batalla entre los magos blancos y los magos negros pues tiene la raíz en el sexo. Porque de la misma forma que fuimos expulsados del Edén al fornicar, o sea, al expulsar esa energía del cuerpo, pues de la misma manera para hacer ese camino de regreso también debe hacerse a través del sexo. Entonces allí vemos cómo la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto, pues viene a simbolizar esa serpiente positiva, o sea, esa serpiente de las personas que condensan de manera positiva su energía, porque recordemos eso, lo hablamos en la conferencia de la Semana Santa. El pueblo de Israel viene a representar pues cada una de esas chispas en nosotros liberadas, esas chispas o ese pueblo de Israel que el Moisés, que es esa fuerza interior en nosotros de la primera montaña, pues tenía esa función que le dio Dios de llevarlos hasta la tierra prometida, donde pues allí viene a representar el que esa fuerza del Moisés en nosotros pues va a llevar cada una de esas chispas hacia la tierra prometida, que son esos centros superiores. Y está la serpiente tentadora del Edén, que se combaten mutuamente porque la serpiente tentadora pues es la que siempre nos va a estar tentando para llevarnos a fornicar, para llegar a crear más ego en nosotros, para llegar a desarrollar pues cada vez más maldad. Entonces existen tres tipos de tantrismo. Entonces vamos a ver que existe el tantrismo blanco, existe el tantrismo negro y está el tantrismo gris, donde vamos entonces a definir cada uno. Recordemos que si surge alguna pregunta, alguna inquietud, en la medida en que voy haciendo la exposición, pues pueden dejarla en los comentarios, que por acá pues voy leyendo los comentarios y voy respondiéndoles, por supuesto, en las medidas de nuestras posibilidades. Entonces, vamos a definir el tantrismo blanco, que el tantrismo blanco es cuando la persona, ya conociendo el valor de su energía creadora sexual, recordemos que esa energía creadora sexual es el semen, el líquido seminal en nuestras glándulas sexuales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre, perdón. Esa energía ya la persona decide canalizarla hacia adentro y hacia arriba para hacer una creación superior. Entonces se unen en la práctica de suprasexo para trabajar con los tres factores de la revolución de la conciencia: muerte psicológica, nacimiento espiritual y sacrificio por la humanidad, y de esa manera canalizar esa energía internamente para crear los cuerpos superiores del ser. Entonces, ese es el tantrismo blanco, una persona que no fornica, o sea, que no expulsa su energía del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Está el tantrismo negro, y el tantrismo negro ya es una persona que, conociendo el poder de la energía creadora sexual, pues entonces hace ritos para reabsorber esa energía que ya fue expulsada. O sea, son personas que fornican, que sí llegan a la eyaculación y el orgasmo, pero hacen ritos para reabsorber esa energía contaminada y darle fuerza y poderes a la cola del cundartiguador, como vemos acá,
donde le dan poderes a sus propios defectos psicológicos y se desarrollan conscientemente en el mal. Pero están también las personas que no tienen ningún, digamos, ningún anhelo espiritual, que no tienen una función trascendental para ir a la práctica, sino por mera satisfacción de sus defectos de lujuria, pues esos son la mayoría de las personas que pues que no conocen el poder de la energía, pues a esos se les cataloga como tántricos grises. Pero sin embargo este tipo de tantrismo gris, porque desconoce la fuerza de la energía creadora sexual, pues tiende a irse hacia el tantrismo negro, porque de igual manera fornica. Y siempre que estemos fornicando, pues somos tántricos negros. Porque aunque no nos desarrollemos intencionalmente en el mal, igual el estar fornicando nos va a ir desarrollando, aunque más poco a poco que el tántrico negro consciente, pero igual nos va a ir llevando hacia el tantrismo negro. Hay otro tipo de tantrismo gris, que es el Hannas Musen, que es la persona que, ya conociendo el valor de su energía creadora sexual, pues no define un solo centro de gravedad en su trabajo, sino que trabaja un rato para la conciencia y un rato para el ego, donde tiene defectos psicológicos consentidos en su psicología, donde desarrolla muchos yoes buenos, los cuales pues no se esfuerza mucho en trabajar, y de esa manera pues va generando un doble centro de gravedad, y llega a ese punto de que, como no lleva la suficiente revolución, cuando va creando los cuerpos de la primera montaña, los va haciendo muy lentamente, y cuando llega a la toma del camino, pues son uno de esos 999 que se van por el camino del nirvana, porque no tienen la suficiente revolución y porque no tienen porque no tienen un centro de gravedad definido hacia el trabajo de la conciencia. Entonces, acá vamos a ver que la importancia también de definir estos tipos de tantrismo es comprender en qué situación estamos nosotros. O sea, mientras estemos fornicando, pues seguimos siendo tántricos de grises a negros, porque ya recordemos que nosotros ya conocemos el valor de la energía creadora sexual, y al estarla expulsando a voluntad, pues ya nos estamos desarrollando en el mal conscientemente. Entonces, aunque no estemos haciendo, digamos, el trabajo de reabsorber la energía, pero de todas maneras, si seguimos fornicando, nos vamos a desarrollar en el mal. Entonces, vamos a hablar de características del tantrismo blanco, donde en este no existe el orgasmo ni la eyaculación del semen, que era lo que les hablaba al principio. Se fundamenta en la castidad, donde la pareja va a trabajar en función de que no se fornique en ningún momento esa energía, de que se vaya trabajando para ir purificando cada vez más esa práctica de suprasexo, irla purificando de los yoes de la lujuria, y en esa medida pues alcanzar la castidad, de manera de que puedan ir creando, en principio pues prendiendo el fuego, y una vez que se prenda el fuego pues ir creando los cuerpos existenciales del ser. Con este tantrismo se despierta la kundalini. Recordemos que también vimos en conferencias de fase B, cuando se despierta la kundalini es cuando se da esa prendida del fuego, donde cuando al principio empezamos con la práctica de suprasexo con nuestra pareja, la energía que vamos trabajando para condensar en nuestra columna asciende por un canal medular que es ancho, cuando no se ha despertado la kundalini, pero en la medida en que se va purificando la energía, ya llega un punto, con el trabajo activo, por supuesto, con la base de la muerte psicológica, pues que se van purificando nuestros mercurios, se va generando ese vitriolo a un punto de liviandad, donde ya se da la prendida del fuego, y allí donde se da la prendida del fuego es donde se despierta la kundalini. O sea, allí se despierta ese fuego del Espíritu Santo.
donde a partir de allí sí se va a empezar a condensar energía en cada una de nuestras vértebras para hacer la creación de los cuerpos internos, porque ese es el propósito del tantrismo blanco, llegar a crear esos cuerpos superiores existenciales del ser. O sea, regenerar nuestro cuerpo físico, que es el primer trabajo, regenerar el cuerpo vital, que es el que le da vida al cuerpo físico, y crear el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. El cuerpo búdico y el cuerpo átmico solares, pues ya esos los tenemos. Esos cuerpos no cayeron, pero tenemos que hacer los 5 cuerpos de tierra para llegar a conectarnos con los cuerpos superiores. Los requisitos para el trabajo del tantrismo blanco es que debe hacerse en fidelidad, castidad y amor. En fidelidad es que debe hacerse con una sola pareja. Y allí debemos tomar en cuenta la importancia que tiene el hecho de que comprendamos de que cuando nos unimos sexualmente a nuestra pareja para hacer la obra, pues allí se empieza a generar un magnetismo con nuestra pareja, que es un magnetismo en particular de esas dos personas. Y si uno de los dos llega a adulterar físicamente, o sea, llega a tener sexo con otra persona, a esa persona que adultera, ese canal medular que les estaba hablando, el Nadi Chitra, se le quema y no puede ya hacer el trabajo por esta existencia. Entonces, por eso la importancia de comprender que el trabajo debe hacerse en fidelidad, o sea, donde a través del trabajo que se va a ir generando con esa pareja, recordemos que también con esa pareja se va desarrollando el amor verdadero. Y si ya tenemos ese magnetismo y ya se está generando, trabajando para generar ese amor, pues el hecho de que haya algún tipo de adulterio, pues daña nuestro trabajo. A la otra persona, a la que no adulteró, a ella le dicen astralmente, pues lo que sucede, de manera pues que no vuelva a tener contacto sexual con esa persona, o sea, con quien hasta ese momento pues fue su pareja. Debe hacerse en castidad y recordemos que la castidad es la no fornicación, el no expulsar la energía creadora sexual del cuerpo. Allí es importante aclarar porque cuando hablamos de fornicación muchas veces la persona puede llegar a pensar, porque en muchas culturas se habla de fornicación como si fuese adulterio y en realidad no lo es. O sea, fornicación es expulsar la energía sexual del cuerpo, esa energía creadora. Entonces, en castidad es no expulsar esa energía, no llegar a la eyaculación, el orgasmo, hacer todo el esfuerzo en la práctica de suprasexo, de no llegar siquiera a la sobreexcitación, porque no es no es ese el fin de la práctica, sino la creación de nuestros cuerpos. Todos los aspectos de la lujuria más bien son aspectos que debemos estar trabajando, y que cada uno de esos aspectos que se van generando en la práctica, cuando se está haciendo la práctica, perdón, me disculpan la redundancia, eh, esos detalles de lujuria que se presentan en la práctica, pues deben trabajarse en meditación reflexiva luego que culmina la práctica, de manera de trabajar todos esos detalles que se hayan presentado, porque de esa manera, eliminando cada detalle de lujuria que se va presentando en la práctica, pues allí se va alcanzando la castidad. Ya llega un punto donde se da esa prendida del fuego, donde la persona ya no fornica, y llega un punto también en que ya llega ese nivel de castidad donde se le cierran los esfínteres a la persona, donde ya no fornica. O sea, ya si la persona quisiera fornicar, pues le costaría, porque tiene ya alcanzado ese punto de castidad donde se le cierran los esfínteres. Entonces, pero eso requiere, es importante que comprendamos que requiere de un trabajo importante de muerte en la lujuria, en todo lo que es el instinto, todas esas sensaciones mecánicas que han producido placer y que han abierto esos canales nerviosos
no solamente en nuestro aparato sexual, sino en cada parte de nuestro cuerpo. Todo eso hay que irlo trabajando en el instinto, en las sensaciones, en los deseos, en todos los aspectos de la lujuria, todo el aspecto emocional, donde ay, que me agrada, que mi pareja es muy tierno, que es muy lindo, todo ese romanticismo eh, que normalmente conocemos como amor, todo eso hay que trabajarlo también para ir llegando a desarrollar lo que es el amor verdadero, que es el otro requisito para la práctica. Entonces no se puede ir a la práctica con problemas con nuestra pareja, con algún resentimiento, con alguna molestia, porque no ascendería nuestra energía. O sea, mientras uno tenga reconcomios o molestias o diferencias con nuestra pareja, pues nos conviene más hacer una meditación reflexiva para llegar a eliminar esos defectos que producen desarmonía en la relación y posteriormente ir a la práctica de suprasexo. Entonces ese amor en nosotros hacia nuestra pareja se va a ir desarrollando en la medida en que vayamos trabajando todos esos yoes que traemos, esos yoes del prototipo, esos yoes célibes, esos yoes homosexuales que muchas veces buscan generar discordia en la pareja, que donde la pareja siempre cada uno de los dos está tratando como de llevar la batuta en la relación, de incluso establecer algún tipo de tiranía con la pareja. Esos son nuestros yoes homosexuales que están tratando pues de causar desequilibrio en la pareja para que no haya la práctica de suprasexo. Entonces, pues, como les decía, debemos observar toda nuestra psicología en función de llegar a estos tres requisitos: a que sea en fidelidad, a que sea en castidad, no fornicar, y a que sea en amor. Ahora vamos a pasar a explicar la práctica del tantrismo blanco. Siempre debe hacerse la conjuración del belilín y el círculo mágico, que es lo que explicamos en la conferencia número 7. Está allí en la página de YouTube, en la página de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela. O sea, para las personas que no la conozcan y quieran revisarla, pues allí está la conjuración del belilín, que es un canto mántrico que aleja las energías del ambiente. Posteriormente se hace el círculo mágico para cerrar ese ambiente. Como vemos acá, la pareja queda cerrada en un ambiente limpio y no hay interferencia del exterior, porque puede haber personas, magos negros, puede haber brujas, puede haber este tipo de entidades que, sabiendo que una persona lleva este tipo de sexualidad, pues está ahorrando su energía y van a buscar maneras de robarle su energía. Entonces, de ninguna manera se debe ir a una práctica de suprasexo sin hacer el cierre energético de la conjuración, el belilín y el círculo mágico. Posteriormente se hace la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para que nos asistan en la práctica. Incluso es bueno pedirles concentración, imaginación y voluntad para que estemos allí conscientes de cada acción, de cada movimiento, de cada palabra, de manera que estemos, presentes, por eso lo digo, consciente en el aquí y en el ahora, en la práctica de suprasexo. Posteriormente se pasa a prender el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta lubricación del yoni femenino para la penetración. O sea, aquí debe, en ese proceso de prender el fuego, a través de las caricias y besos, o sea, allí no debe haber procesos de lujuria, allí no debe haber procesos de imaginación mecánica, ni debe haber esos aspectos de la lujuria, del morbo, sexo oral, sexo anal, ningún tipo de infrasexualidad, sino que solo a través de caricias y besos conscientes, pues porque lo que se busca a través de las caricias y besos es únicamente llegar a activar el sexo. Se activa cuando ya está la potencia en el hombre y cuando ya está la lubricación en la mujer. Entonces, una vez que ya se dieron esos dos aspectos,
la potencia en el hombre, la erección, y en la mujer la lubricación, pues allí ya se puede pasar al siguiente punto, que es la conexión o penetración del lingam en el yoni o del pene en la vagina. Ahora vamos a explicar la práctica con la clave de Fa. Cuando la pareja inicia a hacer la práctica de suprasexo, siempre va a iniciar es con esta clave de Fa, donde vemos, como vemos acá, en el proceso de inhalación, retención y exhalación, porque recordemos que de esto consta la práctica. En ese proceso vemos haciendo que o procurando que cada uno de estos puntos pues lleve aproximadamente 20 segundos. El proceso de inhalación, imaginamos cómo entra el aire a nuestros pulmones, baja las glándulas sexuales. Allí cuando baja nuestras glándulas sexuales en los testículos en el hombre o en los ovarios en la mujer, allí se retiene y se va a imaginar un hilo dorado que va a pasar en el hombre a la próstata y en la mujer al útero, y de allí la próstata y el útero bombean esa energía hacia el coxis y del coxis la impulsan hacia arriba, donde sube ese hilo dorado cuando estamos en la retención, sube hasta llegar hasta nuestro entrecejo haciendo esa forma, o sea, viene haciendo esa forma del bastoncito o clave de Fa, donde sube por nuestra columna, da la vueltica, llega aquí a nuestro entrecejo y allí es donde vamos a hacer la mantralización. O sea, iniciar mantralizando con la I, lenta y alargadamente. Y entonces esto cuando ya se dio la conexión sexual entre el hombre y la mujer, o sea, se hace la conexión y después que se hace el proceso de imaginar, de inhalación, retención y exhalación, allí es donde vamos a mantralizar con el mantra y se vuelve a repetir el proceso, se inhala lenta y profundamente, llega, entra el aire por nuestra nariz, va a nuestros pulmones, baja las glándulas sexuales, se retiene, se imagina ese hilo dorado que va al útero en la mujer o a la próstata en el hombre. Allí esa parte del aparato pues le da ese impulso a la energía hacia el coxis y del coxis sube por nuestra columna, llega a nuestro entrecejo y allí volvemos a mantralizar, pero ahora con el mantra A, lenta y alargadamente. A. Se vuelve a repetir el proceso y esa tercera vez pues vamos a mantralizar con el mantra O. Si en algún momento de la práctica baja la potencia sexual, o sea, baja la erección o baja la lubricación, pues se vuelve al proceso de caricias y besos para recuperar la potencia, y una vez que se recupera la potencia, se vuelve nuevamente al proceso de mantralización, o sea, de inhalación, retención y exhalación, haciendo las mantralizaciones. Se debe uno retirar sin derramar la energía creadora sexual, y la práctica termina cuando ya ninguno de los dos tiene ya energía para transmutar, o sea, cuando ya a pesar de que vayamos al proceso de caricias y besos, pues ya no se logra la potencia, pues hasta allí llegó la práctica. Algo que me parece importante mencionar también es que cuando la potencia sexual, o sea, si estamos unidos sexualmente, puede haber desconexión de la pareja si van a utilizar otra posición, pero sí deben estar muy pendientes de que no baje completamente la potencia sexual, porque si baja completamente, o sea, si se pierde completamente la erección, pues no puede haber nuevamente una conexión. O sea, si se pierde completamente la erección, ya hasta allí llegó la práctica. Entonces es bueno recordar eso porque es una sola práctica que debe hacerse en el día, y si volvemos nuevamente a tratar de que se dé la potencia sexual cuando ya se perdió totalmente, estaríamos haciendo una segunda práctica, y solo se debe hacer una práctica al día. Por acá nos saluda Perfecto Vázquez desde los Valles del Tuy. Nos saluda a todos por acá. Bueno, bienvenido, Perfecto. Ahora vamos a pasar a explicar la segunda clave, que es la clave de Sol.
Esta clave de sol tiene una forma distinta porque, como les decía en la clave anterior, la clave de Fa, les decía que es cuando una persona no ha aprendido el fuego, hace esa clave de Fa. O sea, mientras no se abra ese canal medular que les decía, mientras no se despierte la Kundalini, pues estás trabajando con la clave de Fa. Eh, no, perdón. La clave de Fa se da desde que iniciamos el trabajo hasta que empezamos a crear cuerpos. Allí me disculpan que me equivoqué. Una persona prende el fuego, sigue trabajando con la clave de Fa, la que explicamos anteriormente, esa que llega aquí y a partir de aquí mantraliza. Esa clave se da la prendida del fuego, empieza a regenerar el cuerpo físico, termina esa regeneración del cuerpo físico, pasa a regenerar el cuerpo vital, regenera todo el cuerpo vital con esa misma clave de Fa que explicamos anteriormente, pero cuando va a iniciar a crear el cuerpo astral, que ese no lo tenemos, ese tenemos es un embrión, ya para crear ese cuerpo, allí sí necesitamos esta clave de sol. Y me di cuenta que me había confundido porque vi cómo la energía baja al corazón y precisamente cuando la energía baja acá al corazón es porque siempre para crear, eh, así como cuando creamos a un niño que se inicia creándose desde el corazón, pues también cuando vamos a crear un cuerpo interno que no tenemos, pues ese también inicia desde el corazón. Por eso es esta clave de sol, donde en ese mismo proceso respiratorio, donde se da la inhalación, retención y exhalación, allí vamos a, como veíamos anteriormente, se inhala, se imagina cómo llega el aire a los pulmones, de los pulmones a las glándulas sexuales, allí se retiene y se imagina el hilo dorado que baja al útero en la mujer, a la próstata en el hombre y de allí lo bombea hacia el coxis y del coxis empieza a subir por nuestra columna vertebral hacia el entrecejo. Pero aquí cuando ya estamos creando cuerpo, pues entonces llega al entrecejo y da, va por un canal secreto hacia nuestro corazón y se enrosca en nuestro corazón y allí cuando imaginamos que se está enroscando en nuestro corazón es cuando vamos a mantralizar. Entonces, allí mantralizamos nuevamente, o sea, son los mismos mantras con el I-A-O, de la misma manera como explicaba, o sea, una vez que se da la conexión sexual, empezamos con el proceso respiratorio y empezamos a mantralizar, solo que la diferencia con este es que cuando vamos a mantralizar, estamos imaginando esa energía allí enroscándose en nuestro corazón. O sea, llega aquí y baja a nuestro corazón, a enroscarse en nuestro corazón y allí es donde estamos mantralizando. Ahora bien, las recomendaciones para la práctica, hay momentos en que esta práctica no puede realizarse, la práctica del suprasexo, en la lactancia, en el embarazo y en el periodo menstrual. En el periodo menstrual debemos considerar 7 días independientemente de lo que le dure el sangrado a la mujer. De todas maneras deben considerarse los 7 días completos. No se debe hacer práctica de suprasexo cuando la mujer está en embarazo ni en lactancia. Recordemos que o hagamos la acotación de que de hecho pues somos los únicos que fornicamos cuando se está en estos procesos porque ni siquiera los animales cuando están en proceso la hembra de embarazo o de lactancia no fornica y resulta que nosotros pues sí lo hacemos. Entonces pues no debe hacerse esta práctica de suprasexo ni en el embarazo ni en la lactancia. Entonces la práctica debe hacerse una vez por noche, como les decía, esperar 2 horas para bañarse, porque quedamos pues el cuerpo queda caliente, quedan nuestros centros superiores incluso muy cargados energéticamente y puede ser peligroso el mojarnos la cabeza o incluso mojarnos nuestro aparato sexual.
En la práctica se hacen movimientos suaves porque recordemos no se está buscando llegar a la sobreexcitación, no vamos a fornicar, estamos haciendo una práctica de sexo superior, y ser paciente y constante para ir controlando y eliminando al yo de la fornicación. O sea, por eso les decía la importancia de ir observando en la práctica cada detalle que se presenta. Sin embargo, durante la práctica de sexo no se va a pedir muerte psicológica, o sea, si se está manifestando algún defecto de lujuria, se observa el defecto, pero no se puede pedir muerte una vez que la pareja ya está conectada. O sea, mientras no se ha dado la conexión, mientras no se ha llegado al punto de la penetración, pues sí cualquiera de los dos puede estar muriendo, pero cuando ya se da la conexión ya no se puede hacer la práctica de muerte psicológica, o sea, ya no se puede pedir muerte a los defectos de la lujuria, sino que, como les decía, ir observando cada aspecto que se presente y eliminarlos después por meditación reflexiva. El fuego ascendente tiene el poder de despertar los chakras y de abrir las iglesias del Apocalipsis de San Juan, y nos lleva por el camino de la autorrealización íntima. Y allí es importante que observemos que muchas personas tratan de despertar los chakras a través de ejercicios, de runas, de mantralizaciones, y en realidad pues esto no se recomienda porque estaríamos dándole esos poderes a nuestros defectos psicológicos. Entonces, en la medida en que uno va haciendo ese trabajo de ir desarrollando su conciencia a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, o sea, en la medida en que vamos muriendo a nuestro ego, pues allí es donde vamos, en la creación de cada uno de esos cuerpos, es que se van abriendo esas iglesias, y al abrir las iglesias pues se van activando los chakras. Entonces, esas iglesias del Apocalipsis, que son las iglesias de sabiduría, que nos dan acceso a la sabiduría del universo, pero que debe estarse haciendo ese trabajo. O sea, una persona que regenera cuerpo físico, pues va a recibir la sabiduría de esa primera iglesia. Eso lo vamos a ver en otra conferencia de fase B. Y así sigue en la misma medida, regenera cuerpo vital y allí se abren las puertas de sabiduría de una segunda iglesia, y así las 7 iglesias de sabiduría del Apocalipsis. Y de esa manera pues el tantrismo blanco nos lleva por el camino de la autorrealización. Ahora vamos a hablar de lo que es el tantrismo negro, que ya es una persona que, como les decía al principio, conoce el valor de nuestra energía creadora sexual, pero busca despertar la serpiente ígnea en su forma estrictamente negativa, o sea, conscientemente busca despertar en el mal. Por eso vemos acá, en lugar de ver una pentalfa hacia arriba, que es esa señal del hombre levantado, pues vemos que esta es la pentalfa hacia abajo, tiene los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo, porque una persona que se despierta en el mal, pues está de esa manera, pues en lugar de ir camino a crear sus cuerpos, pues está buscando bajar cada vez más a la involución. Esta persona tiene conocimiento del sexo, fornica, y esto es importante que que lo internalicemos, que lo comprendamos, porque muchas veces la persona puede llegar a creer que no, pero es que como yo no me porto mal, no, que yo porque sigo viendo las conferencias, no, porque yo todavía pertenezco a los grupos, pero si sigue fornicando y ya conoce el valor de la energía, definitivamente se está desarrollando como un mago negro. Busca el desarrollo del órgano kundartiguador, porque cuando hace esos trabajos para reabsorber la energía, pues está dándole fuerza y poderes a esa cola que tenemos astralmente, que está conformada pues por todo el peso que le hemos dado energéticamente a todos nuestros defectos psicológicos. Y esta persona que está buscando reabsorber energía en el proceso de desarrollarse conscientemente como un mago negro, pues está buscando reabsorber esa energía para que esa energía le dé poder a sus defectos psicológicos.
son personas que adulteran, que fornican, que desarrollan el desamor, porque en esa medida pues también es que van generando ese poder hacia todo su ego. Llegan a desarrollar poderes porque ellos llegan hasta la quinta dimensión inferior, hasta la quinta dimensión en la parte lunar. Por eso les decía, este tipo de magos negros puede buscar atacar a una persona, a una pareja que esté haciendo tantrismo blanco. Por eso es tan importante el cierre energético. Entonces, pues por esto vemos que estas personas, como no cuidan su energía, como no se alimentan de su propia energía, pues buscan robarle la energía a otras personas. Ahora vamos a ver cómo se da el proceso del tantrismo negro. Y es importante que lo observemos porque en nosotros puede estarse desarrollando una vez que empezamos a trabajar con nuestra pareja. Si no se comprende que la base del trabajo es la muerte psicológica. Porque entonces la pareja empieza a hacer su práctica de suprasexo, empieza y tiene tiene caídas sexuales. Primero, se siente culpable, se siente mal, van y hacen la meditación reflexiva buscando trabajar en la castidad, pero entonces resulta que, bueno, ya nos caímos esta vez y bueno, hacemos la meditación, pasa por allí, en 2 semanas nos caemos otra vez y resulta que en 2 semanas nos volvemos a caer, o sea, vuelve a haber una fornicación. Y resulta que ya entonces la pareja no toma la seriedad del trabajo de hacer esa meditación reflexiva después de cada práctica. Y entonces ya lo ven como que, ay, bueno, ¿qué tanto? O sea, no estamos haciendo nada malo y no le estamos haciendo daño a nadie. Y un poquito de placer. Y resulta que la persona no se da cuenta que ya se va desarrollando en la parte negra. Ya después entonces empieza a alimentar los defectos de la lujuria a conciencia, ya empieza a darse procesos de adulterio y la persona termina desarrollándose como un mago negro. Y si en ese trabajo pues ya ha ido, o sea, ya ha aprendido el fuego o ya ha creado alguno de los cuerpos, pues esos cuerpos los va a volver negros. Entonces, por eso la importancia de observar este proceso, tenerlo claro internamente, de manera que comprendamos la importancia de reflexionar, o sea, de llevar a la meditación cada práctica de suprasexo, porque debemos ir limpiando nuestras prácticas de todos los aspectos de la lujuria que se presentan en la práctica, para que no se nos dé este proceso que nos lleve a desarrollarnos como tántricos negros. Vamos a ver por acá pues cómo intentan confundir los tántricos negros. Enseñan muchas veces los magos negros que es posible despertar la kundalini derramando la energía. Y esto es falso. O sea, la única serpiente que vamos a despertar si estamos fornicando es nuestra cola del kundartiguador. Porque si estamos fornicando, recordemos que al fornicar está desarrollándose nuestro ego. Si hemos trabajado la muerte psicológica, cuando llegamos a fornicar, se reviven esos defectos psicológicos que ya habíamos trabajado. Y esos defectos psicológicos que se reviven ahora con la sabiduría que ya habíamos nosotros, o sea, lo habíamos tomado esa sabiduría hacia la conciencia, pero al fornicar esa sabiduría la toma el yo. Entonces cada vez nos va a condicionar más el defecto psicológico, cada vez se hace más difícil trabajarlo y entonces la persona por eso termina desarrollándose como mago negro si no le pone seriedad a su trabajo. Entonces es importante que comprendamos que no hay manera de despertar la kundalini mientras se esté fornicando, o sea, mientras se derrame nuestra energía creadora sexual. Porque cada vez que se expulsa esa energía, cada vez lo que hace es crear más defectos psicológicos. Pretenden decir que sin una pareja estable o con varias parejas se puede llegar a crear. Y esto también no es posible, por lo que les decía. O sea, el magnetismo que se genera con la pareja, que es con la que estamos trabajando para desarrollar el amor, ese magnetismo es particular de esa pareja. De hecho, una persona,
si por alguna razón, que vamos a ver en otra de las conferencias, que hay razones que justifican la separación de nuestra pareja, pues debe haber un año para que se desmagnetice el cuerpo respecto a esa pareja y ya después sí puede tener otra pareja, unirse a otra pareja para continuar con el trabajo. Entonces, en ese año de descanso se desmagnetiza la persona de su pareja. Entonces, eso de que enseñan el que puede hacerse sin una pareja estable o con varias parejas, definitivamente no es posible. Que se puede despertar la kundalini participando de orgías, no, porque estamos creando unos humores, de hecho estamos creando karmas, ganándonos karmas, porque cada vez que uno se une sexualmente a otra persona, allí está compartiendo el karma con esa persona. Y si la persona está participando de orgías, pues está mezclando su energía o sea, con muchas personas y mezclando el karma con todas esas personas. Entonces no hay forma de que la persona pues participe en orgías y esté despertando la kundalini. ¿Que se puede despertar haciendo prácticas homosexuales? Pues definitivamente no. Y allí vamos a ver que no es porque muchas personas pudieran decir, ay, no, es que, ya va, discúlpenme un momentito. Que hay personas que pueden verlo en el aspecto sentimentaloide, de decir, ay, no, pero la inclusión, que qué horror, porque que las parejas homosexuales, pero es que es algo sencillamente, pues, matemático, biológico, porque resulta que para llegar a activar la energía se necesita un polo positivo y un polo negativo. El polo positivo es el hombre y el polo negativo es la mujer. Entonces, si se va una, no generan la electricidad. Entonces no se activa la energía y no hay energía que canalizar. Entonces no es imposible que se pueda despertar la kundalini en una práctica homosexual porque es como que uno quisiera encender un bombillo con una pila que tiene solo dos polos positivos o con una pila que tiene solo dos polos negativos. Entonces no es posible. O que se puede llegar a despertar la kundalini practicando infrasexualidades y tampoco es posible porque si practicamos infrasexualidades pues estamos tendiendo a la fornicación y con esos yoes fornicarios pues no asciende nuestra energía porque estas prácticas infrasexuales vuelven pesada la energía y por eso es que hablamos de ir purificando la práctica, porque una energía pesada, una energía contaminada con infrasexualidades sencillamente no sube. O sea, nosotros tenemos dos guardianes allí en la entrada de nuestro templo, Yaquín y Boaz, que son los que están encargados de que si la energía está contaminada, pues no ascienda. Entonces no hay manera de que la persona pretenda llevando una energía sucia a la práctica de sexo y pretender que va a subir, pues no va a subir. Toda la energía que está contaminada, todos esos yoes que nos negamos a trabajar y que se manifestaron en el día, pues esos yoes, esa parte de la energía baja y la energía que se ha purificado es la que logra ascender. Entonces, por eso es que debemos estar pues muy atentos, estar trabajando la muerte psicológica en el día para ir purificando nuestra energía. Déjenme revisar por aquí que veo que la imagen se congeló. Bueno, la imagen está congelada, pero sí sale el sonido. Entonces vamos a continuar. Entonces, de esta manera intentan confundir los tántricos negros o los magos negros, por eso, o sea, debemos tener muy claro cómo es el proceso. Déjenme ver si era esta la lámina que correspondía. Sí. Entonces, hablábamos del tantrismo gris,
que es el otro tipo de tantrismo. Tenemos tantrismo negro, tantrismo gris y tantrismo blanco. Entonces, en el gris, los tántricos grises, que son las personas que ignoran el poder del sexo, que es la mayoría de la humanidad, pues van a la práctica de sexo únicamente por un goce instintivo animal, o sea, sin ningún tipo de anhelo trascendental. Se convierten inevitablemente en tántricos negros porque aunque no sepan el valor de la energía, pues están fornicando. Y una persona que fornica, definitivamente, aunque no lo sepa, es un tántrico negro. Entonces, que no se esté despertando en el mal, que no esté buscando desarrollar poderes y desarrollarse como mago negro, pero sí se va, o sea, va cada vez creando más ego dentro de sí y de esa manera pues está desarrollándose igual como un tántrico negro. Como les decía, incluso vamos a pasar para acá. Ajá, que hay también un aspecto del tantrismo gris, que ese sí es completamente gris, porque estos son grises porque no conocen el valor de la energía creadora sexual y tienden a ser negros, o sea, definitivamente son tántricos negros. Pero las personas que desarrollan doble centro de gravedad, los Hannas Musen, que lo tratamos también en conferencias de fase B, hace creo que 2 semanas. Las personas que desarrollan doble centro de gravedad, pues esos sí son completamente grises porque tienen doble centro de gravedad, donde entonces están mandando energía para la cola y energía hacia la creación de los cuerpos, que como les decía, son esas personas que cuando llegan a la toma del camino, cuando llegan a crear el cuerpo mental y ya pasan a iniciar el cuerpo causal, que es donde se da la toma del camino, pues son aquellos que se van por el nirvana, porque no crearon un centro de gravedad definitivamente y con la suficiente revolución y fuerza para el trabajo de la conciencia. En conclusión, pues todo fornicario, aunque desconozca el tantrismo negro, es tántrico negro de hecho, que era lo que les decía. Ahí deviene inevitablemente como personalidad tenebrosa, porque es lo que les decía, o sea, se va mandando energía hacia la cola, o sea, una persona fornica, aunque no sepa que está creando más ego dentro de sí, pues cada vez se está volviendo más malvado. Y de esa manera, porque va creando más ego, el que ya tiene lo va volviendo más pesado y de esa manera pues va desarrollándose pues de manera tenebrosa. Con la serpiente tentadora del Edén completamente desarrollada porque sigue mandando energía para la cola hasta que llega a ese punto pues donde esa cola se desarrolla y pues la persona termina desarrollando esa personalidad tenebrosa. Y esa personalidad tenebrosa pues es la que nos lleva a la involución. Entonces, pues hasta aquí la conferencia, dejándolos con esta frase tan importante: realmente lo único que sirve es el tantrismo blanco. Y allí vamos a hacer una pequeña reflexión porque, o sea, si nosotros tenemos, o sea, queremos desarrollar nuestra conciencia, pues, y muchas veces hemos hecho la observación, no es solamente ver las conferencias, no es solamente intentar hacer una que otra práctica o por allá hacer una meditación reflexiva una vez por semana, o observarnos en el día y por allá ver 3, 4 defectos psicológicos, sino que si queremos en realidad desarrollar un centro de gravedad que nos lleve a desarrollarnos internamente, valga la redundancia, pues lo único que vale es el tantrismo blanco, porque solamente con esa determinación de eliminar la fornicación de nuestra vida, pues es donde vamos a ir en esa búsqueda de ir limpiando nuestra sexualidad de todo lo que es la lujuria, y una vez que vayamos limpiando esa sexualidad de la lujuria, allí es donde nos vamos a desarrollar como tántricos blancos, donde vamos a alimentarnos de nuestra propia energía y con ese alimento
de nuestra energía es donde vamos a ir creando nuestros cuerpos internos. Bueno, no sé qué pasó con la cámara, pero como sí pasaron las diapositivas, pues hasta aquí llegó la conferencia. Vamos a revisar si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Por acá vemos el número de teléfono, las personas que quieran contactarnos. Están las páginas de Facebook, a través de las cuales transmitimos en vivo, a través de la de curso Conocimiento de sí mismo bzla.blp. Pasamos el link a la página Conocimiento de sí mismo Venezuela de Facebook también. Y resguardamos las conferencias en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela. Todas las 75 conferencias y el material complementario, todo completamente gratuito. Entonces vamos a dejarlos con la invitación para la próxima conferencia de fase B, que es la conferencia número 15, que se titula El rayo de la creación. Entonces veo que por acá no hay preguntas. Déjenme verificar por acá. Bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces, como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.